buenos días. Hoy vamos con la segunda parte entre el bla, 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 bla y la realidad, entre el parlotear y lo que realmente somos. Y pues podemos hacer un pequeño recuento para que nos sintonicemos. ¿Recuerdan lo que quedamos hace 8 días? ¿Lo repasaron? ¿Lo volvieron a escuchar? ¿Qué tal que tuvieran prueba por escrito? ¿Cómo quedaría? Entonces, espero que recuerden de qué se trató la prédica, pero vamos a hacer un recuento sencillo y rápido. Partimos de Mateo 15, del 17 al 20. Y leemos así rápido. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. La palabra hay que entenderla. ¿Cuántos entienden la palabra del Señor Dios? Para eso el Señor nos da el Espíritu de Él, para que la entendamos no solamente intelectualmente, sino por revelación de una manera mucho más profunda, no simplemente el entendimiento epidérmico, superficial y de memoria y de pronto de ejercicio mental, sino un entendimiento real. ¿El entendimiento real cuál es? El que cambia. Cuando hay un entendimiento real, cambia. Y vemos que los malos pensamientos vienen del corazón. ¿De qué estamos plagados nosotros en este mundo? ¿Homicidios? ¿Hay homicidios? ¿Alguno ha visto un homicidio en televisión? ¿Han visto que hablan de homicidios? ¿Adulterios? ¿Hablan de adulterios en los medios de comunicación? Sí, los adulterios hacen parte de ser in. ¿Sí? En las estrellas y todo eso, los adúlteros se vuelven famosos, no tanto por la relación que tienen con la pareja, sino por lo que les vale la separación. ¿Sí? Entonces, adulterios, fornicaciones, eso es permanente. Robos, ¿cuántas noticias de robos ven ustedes al día? Impresionantes, ¿no? Falsos testimonios, corrupción en la justicia. Ahí está el cartel de los falsos testigos. Todo eso que tenemos aquí en Colombia. Las calumnias, ¿cuánto no lo están calumniando a uno? ¿Y eso qué quiere decir? Que eso contamina al hombre. Por lo tanto, cada vez que tú ves eso, ¿qué está ocurriendo en ti? ¿Me están escuchando? Cada vez que tú ves un noticiero, ¿qué está ocurriendo en ti? Una contaminación brutal. Porque los noticieros, el fundamento, esto puede ser la parrilla de un noticiero. Con esto armamos un noticiero. Cada vez que tú ves un noticiero, si no tienes la fortaleza del Espíritu, si no tienes la sabiduría y no tienes el discernimiento, cada vez que tú ves eso, te contaminas. Te contaminas. Ayer hacíamos un ejercicio sobre el miedo con unos hermanos y eso. ¿Y qué es el miedo? El miedo es algo que se alimenta y que al ser alimentado produce una reacción de dependencia y por lo tanto cuando se tiene esa reacción siempre se quiere volver a ver más. Los noticieros alimentan todo esto porque esto genera dependencia y casi un vicio en donde la gente tiene que estar mirando los crímenes, los robos, los adulterios, los secuestros y entonces es como un círculo que se vuelve morboso en donde la gente depende de ello porque del mismo miedo es necesario que lo siga repitiendo. Eso es una función que queda metida aquí en nuestra cabeza. Por eso cuando uno ve un noticiero tiene que saber ver información, porque mirar este tipo de cosas sin ninguna defensa, sin ningún discernimiento, lo que está provocando en ti es una dependencia al miedo, al terror, una dependencia a la sangre, una dependencia morbosa, una dependencia contaminante de ti. Por eso los noticieros se basan en eso. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían? Espero que sí. Bueno,
Entonces hablábamos de qué era el entender es la prudencia, la sabiduría, poner atención, ponderar, prosperar, conocer, comprender, ser capaz. Es decir, entender es un proceso que implica poner en actividad la mente y que implica ser una persona que maneja pensamientos, ideas, las desarrolla y provoca un efecto en el comportamiento. El entendimiento es pensamiento, el entendimiento es desarrollo de la inteligencia. ¿Bien? Bueno. Después veíamos que la mente es donde se desarrolla todo y que cuando la mayor parte de la palabra del Señor que habla del corazón está hablando de la mente, del cerebro, no está hablando del músculo que se tiene aquí en el pecho, sino está hablando del cerebro. Obviamente el corazón tiene una función importante y ahí nosotros siempre lo relacionamos con los sentimientos, pero en la mente están los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Ahí es donde opera todo nuestro sistema de vida. Ahí es donde está el almacenamiento de toda nuestra existencia. Lo que tú tengas ahí es lo que tú eres. ¿Ok? Entonces, veíamos la diferencia entre pensamientos y emociones. Y espero que lo repasen. Y ya sabemos que es un pensamiento, que es una emoción es efímera. Y los pensamientos más las emociones más el intelecto provoca un desarrollo perdurable de una expresión sentimental. Bueno, eso lo dijimos hace 8 días, estoy haciendo un repaso. Y veíamos cómo la misma palabra nos enseña en Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es decir, tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas. ¿Ves? Entonces, de acuerdo con lo que tú alimentes, tus pensamientos, tu mente, eso es lo que terminas siendo. Bien, y ahí quedamos. ¿Sí se acordaban que ahí quedaban? Bueno. Y entonces, arranquemos desde acá. Mateo 15:8 y 9. Como siempre les he dicho, una manera de bombardear ese cerebro que tú tienes ahí debajo de la capa de pelo es que tú tomes nota, que te apersones de lo que estás oyendo, que lo rayes, que lo interiorices para que llegues a una comprensión y esa comprensión te implique que un cambio o una modificación o un reafirmar tu manera de pensar, ¿ok? Un reafirmar tu manera de pensar. ¿Qué dice la palabra del Señor? Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Hay una dualidad en el desarrollo de la vida en Cristo. Y hay una dualidad que se debe eliminar a través de la fe y del creer y de la formación. Y es que cuando se llega a Cristo, se llega a vivir una vida completamente distinta, fundamentada en una palabra que genera toda una doctrina, y una doctrina es una creencia que nosotros tenemos, y esa creencia son unos pensamientos. Esos pensamientos generan una estructura tal que con esa estructura empiezas a armar tu nueva vida. Es decir, rompes con lo viejo, porque es totalmente opuesto lo que tú estás conociendo ahora a lo que viviste. Entonces, cuando tú llegas a Cristo hay una ruptura, tiene que haber un quiebre, en donde lo viejo se tiene que empezar a deshacer, se tiene que empezar a mandar a una gaveta donde no uno teclee y vuelva y aparezca. ¿Sí? Pero cuando no se hace ese ejercicio, entonces empieza a aparecer esta situación en que la gente cree en la palabra, la gente asiste a la iglesia, dicen que son cristianos, mas sin embargo no lo están haciendo de corazón, no lo están haciendo con sinceridad, no lo están haciendo con un cambio de vida. ¿Ve? Y entonces el Señor dice, me están honrando, pero su pensamiento está lejos de mí. Es decir, se vuelve algo epidérmico y se vuelve algo que solamente sale como por una reacción de asistir a una iglesia, pero no por una acción que ya está en mi vida. No es una acción ya consciente, clara, diáfana, en donde yo digo, yo honro a Dios porque vivo a su manera, porque vivo su palabra. ¿Sí? Eso es lo que hace que dentro del cierto, yo lo llamo así, es una exageración, espero que me perdonen los que me escuchan,
Pero se empieza a vivir como una especie de esquizofrenia, porque dicen ser cristianos y viven como mundanos, porque dicen hacer una cosa, pero con su pensamiento están en otra, porque confiesan algo que no hacen, algo que no creen, algo que no viven, algo que no han interiorizado, algo que no han asimilado, algo que la cabeza no lo tiene fijo. ¿Ve? Y para eso se necesita romper esa estructura. Mire, estudiar e investigar sobre cómo funciona nuestra vida, empezando por el cerebro, es apasionante porque nos enseña qué es lo que ocurre dentro de nosotros y nos aproxima un poquito a toda la complejidad de lo que Dios hizo a través de su creación. Mire, lo último que han descubierto es una cosa maravillosa, eso hace 2, 3, 4 años yo creo, es que en el momento en que yo hablo y actúo, el cerebro ya lo ha decidido 7 segundos antes. Y 10 segundos antes ha operado todo para que se provoque una reacción. Es lo que se llama el inconsciente, la inteligencia inconsciente. Imagínense, cuando tú haces, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, ese movimiento de ponerme las gafas, el cerebro lo decidió hace 7 segundos, cuando yo ni siquiera conscientemente lo había pensado. ¿Se dan cuenta la complejidad de eso? ¿Se dan cuenta lo que implica tener almacenado información dentro de nuestra mente? Se implica lo que es tener una alimentación distorsionada para nosotros. Yo le doy un consejo a los jóvenes, a los viejos y a todos, y es que empiecen a trabajar esa transformación a través de la alabanza. El canto y la música tienen una particularidad y un estímulo especial para el pensamiento, para el cerebro. Cuando la gente canta, el cerebro empieza a tomar unas posiciones muy descansadas, muy placenteras, y entonces admite fácilmente el mensaje. No se resiste, no lo discierne, no le dice un momentico qué es lo que usted me está diciendo, sino que simplemente lo repite porque el ritmo empieza a provocar una situación agradable que le dice bienvenido el mensaje. Por eso es que la alabanza es importante, o sea, el canto es importante. El Señor dice que nos hablemos con himnos, con cantos y con salmos, porque en nosotros, es que Él conoce cómo opera nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo escucho música, la idea, el mensaje, lo que eso traiga, me entra como cuchillo caliente en mantequilla. He ahí porque la gente cuando oye música termina comportándose como la música y no se da cuenta, porque es un proceso inconsciente. ¿Sí? Yo leí un libro hace muchos años de una feminista que decía enamorarse al ritmo, con la música o los amores de la radio, una cosa así, lo leí hace muchos años. Y entonces ella analizaba cómo la gente que oía música terminaba viviendo sus romances como la canción, ¿sí? Entonces, tal cual oían, así se enamoraban, así vivían. Eso, amados, cuando ustedes oyen música, los están perforando profundamente. Entonces ustedes pueden salir de aquí muy convencidos de la palabra y con una sola canción se la desbaratan, si no han llegado a interiorizar el mensaje como debe ser. Uno tiene que escuchar con los 5 sentidos, uno tiene que atender la palabra de Dios con mucha conciencia para borrar o para archivar inconscientes que no me dejan fluir en la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Es un poquito neurocientífica la cosa, pero es que es necesario, o sea, el Señor nos da entendimiento. ¿Estamos? Y a mí me preocupa cuando los jóvenes oyen música del mundo constantemente, cuando la gente vieja oye música del mundo constantemente, porque nunca van a salir del estado en donde están. ¿Y sabe qué es lo que más preocupa? Que entre más música y más situaciones de ese tipo de mensajes escuchen, menos cantan en la iglesia. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Un muchacho que oye música mundana, no le gusta la música cristiana. Y si le gusta la música cristiana, tiene que ser de rock, o tiene que ser una música estridente, una música que se asemeje a lo que está oyendo en el mundo, porque lo que ya se fijó fue el mensaje y el ritmo lo que hace es repetirle el mismo mensaje. Es decir, es un estímulo.
A la gente no le gusta, por ejemplo, las alabanzas clásicas, los himnos, no les gusta, pero esos son los que más purifican. Porque lo que aquí cuando nosotros evocamos, y yo lo estoy haciendo conscientemente, yo quiero enganchar a la gente en la iglesia con la palabra. Y yo sé que esos ritmos enganchan. ¿Sí? Yo sé que enganchan, porque eso está estudiado. Y yo lo hago conscientemente. Yo no vengo aquí a poner música porque sí. Porque la idea es que empecemos nosotros a transitar por la palabra, no que vengamos a recrearnos. ¿Ok? Yo no sé si los músicos se preocupan de eso. Los músicos que han estudiado la música sí saben de eso. Saben lo que es una nota y los alcances que tienen. Ustedes escuchan a Mozart, a Beethoven, a Bach, o escuchan los clásicos, y usted dice, ¿pero eso qué? ¿Eso es la música? Eso trae una carga, que hay unas sinfonías, hay unos preludios, hay una cantidad de cosas que traen esquizofrenia a la gente. Y es solo música. O sea, no hay nada inocente en el mundo. Crean esto, no hay nada inocente en el mundo, ¿ok? No hay nada inocente. Los inocentes somos nosotros que nos dejamos meter todo en la cabeza, pero no hay nada inocente. Entonces el Señor dice, ustedes me están honrando en la vida, es decir, ustedes no tienen en su vida, en su interior, la verdad. Ustedes no me aman de verdad. Y fíjense que hay una cosa sutil, porque Satanás es sutil. Satanás trabaja en la música y Satanás trabaja en los mensajes y Satanás sabe la palabra y sabe cómo cambiarla para volverla superficial. Y yo me he venido preguntando siempre por qué cambian un mandamiento. ¿Sí? Dice Mateo 22:37, no lo busquen, yo lo voy a leer. Y les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso también está en Deuteronomio 6:5. Desde el Antiguo al Nuevo. ¿Cómo lo dice la religión? Amarás al Señor sobre todas las cosas. Ahora yo te digo, la diferencia está en que el pensamiento, el sentimiento y la emoción se interiorizan. Se compenetran y vienen a ser parte de mi yo y vienen a ser parte de mi inconsciente. ¿Verdad? Cuando yo amo, por ejemplo, a mi esposa y llevo con ella tantos años, hay parte de ella ya en mí. Su palabra, su lenguaje, su expresión, todo, su expresión incluso corporal. Es tan interiorizado que sin verla la reconozco, solo con oírla. Sin verla sé que viene, solo con escuchar sus pasos. Sin verla sé que está a mi lado, solo con olerla. Hay una interiorización. ¿Ok? Entonces eso genera una transformación en mi comportamiento. Porque cuando yo me caso, cambio mi manera de ser y empiezo a generar una nueva conducta en la vida de acuerdo con lo que yo hago en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento, en mi alma. Y entonces cambia el estatus de la relación. Y por eso el Señor habla de que se amalgaman los cuerpos, que se vuelven uno solo. Ahí está el secreto. Muy bien, ¿lo entendimos? Ahora bien, cuando yo te digo, yo amo este bafle, yo amo este altoparlante con todo, yo amo con todo eso, ¿logro lo mismo? ¿Será que voy a lograr un desarrollo de este micrófono, este parlante, de esta silla, igual que con el de una persona? No. Entonces, por eso es muy fácil decir, amarás al Señor sobre todas las cosas, porque es que las cosas no se interiorizan. Las cosas desarrollan imágenes. Las cosas lo que me provocan es evocación de momentos, no de sentimientos. Yo no puedo amar al Señor como amo a un bafle, como amo a una silla. ¿Qué relación hay entre la interiorización, la comunión, la intimidad entre el Señor y con un carro, por ejemplo? A mí el carro, soy yo el que provoca una cercanía al carro, no el carro que se acerca a mí. ¿Sí me estoy explicando? El carro no es el que un día me dije, muy buenos días, hoy me vienes a conducir, bienvenido a mi silla. Jamás, es una cosa inerte. En cambio, el Señor te da la bienvenida cada mañana. Él no es una cosa,
¿Lo estamos entendiendo? Entonces, ahí está la diferencia, y ese cambio sutil del mandamiento es un cambio sutil para el entenebrecimiento. ¿Estamos entendiendo? Porque hay que romper estructuras, hay que decir por qué se cambia la palabra, cuál es la intención de cambiar la palabra. Porque de esa manera, amar a las cosas y amar al Señor como una cosa no me permite sino honrarlo de labios, pero no de pensamiento, no de interior, no de compenetración, no de conducta, no de transformación. Porque cuando yo digo amar, cambio. Me cambio y cambio. ¿Estoy? Y cuando yo cambio, cambia el entorno. ¿Sí? Tú puedes perder un objeto, lo extrañas, pero necesariamente no puede alterar tu manera de pensar. Pero pierde un familiar y cambia tu manera de pensar. Por eso la muerte impacta. Por eso el delito impacta. Por eso la ausencia impacta. Entonces tenemos una manera en la cual nos alejamos del Señor Dios. De labios, pero no se le está rindiendo adoración de pensamiento, de conducta, de transformación. Entonces el Señor es muy claro, dice, este pueblo de labios me honra, pero su pensamiento está lejos de mí. Yo te digo, no sé dónde está tu pensamiento ahorita, pero hoy mismo puedes comprobar dónde está tu pensamiento en este momento. Porque ustedes saben que esto es una cosa agitada todo el tiempo. Y si yo no tomo con el poder del Espíritu de Dios dominio sobre mi pensamiento, estoy loco, porque estoy generando pensamientos todo el tiempo. La gente puede estar pensando, dice, sí, la palabra. Ese bombillo tan rojo, a mí el rojo no me gusta. ¿Ya? Ahí se perdió. ¿Me estoy explicando? La chaqueta de detrás del pastor sí no es la más bonita. Entonces ya lo que ven es a un hombre haciendo así con la boca, pero no lo están escuchando, porque el pensamiento es loco. Entonces el Señor dice, yo quiero que me honren de verdad, con el pensamiento, con el alma, con el corazón, íntegro, integridad. Y ahí es donde el Señor dice, este pueblo está muy lejos de mí. Y entonces fíjese la conclusión que el Señor da, enseñan doctrinas de hombres. Claro. ¿Por qué enseño doctrinas de hombres? Si me expliqué bien, se enseñan doctrinas de hombres porque eso es lo que tiene en la cabeza. ¿Ve? Un predicador que no transforma su pensamiento, que no se inunda de la palabra del Señor Dios, que no es fiel a la palabra del Señor Dios, necesariamente no tiene al Señor dentro de sí. ¿Me estoy explicando? Cuando uno predica lo que tiene dentro, y lo predica con poder, y lo predica con la fuerza que le da la transformación por haber sido transformado por la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, yo quiero que lo hagan es de verdad. Entonces por eso puede haber mucho discursero y mucho palabrero, porque el manejo de la palabra, del verso, ¿sí? De los giros de las frases, de las comas y los puntos, pues mucha gente lo puede hacer, pero es un versero, es un trovador, pero no es un predicador de verdad. ¿Estoy explicando? ¿Por qué? Porque dentro de sí la palabra no ha hecho mella, porque dentro de sí su cerebro está contaminado, porque simplemente se ha quedado en lo superficial y no está predicando la profundidad de la palabra. Ahora bien, si yo soy honesto intelectualmente, si yo soy honesto en la relación con el Señor Dios y aún no tengo el conocimiento de la palabra, pues no la predique, léala. Hágalo de Nehemías. Leyendo la palabra cambiaron. ¿Sí me estoy explicando? Pero la gente a veces ni lee la palabra, ni la lee, pero sí la predica. Y cuando uno ni siquiera lee la palabra y la predica, ¿qué está predicando? ¿Qué está predicando? Ahí lo dice el Señor. Preceptos de hombres. Es decir, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta y lo que quisiera hacer. Y entonces las prédicas se convierten en eso, en relaciones humanas y no en una prédica vertical en donde lo que sube es para el corazón de Dios, para que Él baje la transformación a nosotros.
Porque cuando uno le sirve al Señor, es a Él al que se le sube la palabra, es a Él al que se le ofrenda la prédica, es a Él al que se le canta la alabanza, es a Él al que se exalta para que Él mismo responda. No responda al hombre, porque nosotros venimos es a predicarle al Señor para que Él nos hable, nos instruya, nos cambie y nos transforme. ¿Lo estamos comprendiendo? Porque si le servimos a Dios, es a Dios al que le debemos hablar. Estamos aquí es para eso. Y cuando tú sales de aquí, le sales a hablar. Lo que el Señor te habló, se lo vas a contar al mundo. Pero ya con convicción. Entonces, fíjese que es muy importante comprender la palabra, amar de la mente. Dice que es un mandamiento amar al Señor con toda tu mente. Ahí no dice que como sobre las cosas, Él dice que con la mente, que con el corazón. El corazón aquí habla del sentimiento, de la emoción, de la floral, de la ternura, de la expresión amorosa, de la expresión melódica. Cuando habla uno de corazón, habla de eso, de esa floritura, de ese tocar la parte más íntima de la persona que uno ama con una palabra hermosa. Es eso, de corazón. Al Señor se le va a hablar así, sinceramente. Entonces Él dice, hágalo con corazón, hágalo con mente, hágalo con la emoción, con el alma. Es decir, hasta mis emociones deberían expresar que yo amo al Señor. Mis emociones. Uno puede cantar así. Gloria, gloria, aleluya. ¿Cierto? Puede cantar. Pero cuando uno es espiritual, mi cuerpo orando, uno dice, gloria, gloria, aleluya. Y levanta las manos y dice, estoy emocionado amando al Señor. Ahí la emoción no es mala. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que está planteando él aquí. Expréselo, háblalo, piénselo, transfórmelo. Si tú piensas, háblalo. Si tú lo hablas, exprésalo. Y si lo expresas, emocionate con lo que estás expresando. Eso se entiende en las relaciones interpersonales también. Las mujeres que son muy sensibles, no les gusta una persona insensible. Te amo. Y se quedan ahí, ¿será que sí me ama o no me ama? Y de pronto le dice, amor, ¿por qué no me vuelves a decir que me amas? Ay, ¿para qué? Ay, no, es que fue solamente hace como 2 años y medio, que fue la última vez que me lo dijo. Quisiera volverlo a ir. ¿Qué es lo que quiere la mujer? Expresión de corazón. Te amo, linda, eres hermosa. Una llamada sorpresa, me acordé de ti. Eres tan linda que me alegras el día solamente con oírte. Dígale eso a su esposa y cuando llegues te tiene un banquete, te tiene una casa linda, te recibe con una ternura. Pero haga lo contrario y verá que lo esperan con el molinillo en la mano. Los hombres creemos que somos inexpresivos. Eso no es cierto. Yo he conocido a un Cristo expresivo. El Cristo que yo conozco es un Cristo así. Es un Señor que me dice, te amo, César. Te consiento, te cuido. Yo estoy contigo. Y cuando me dice eso, ay, tan lindo mi Señor, y me refugio en Él. Pero Él no es, ¿qué hubo? ¿Entonces qué? ¿Qué se dice? No. Entonces, esto que está hablando el Señor ahí, de cómo amar, es el amarlo a Él, y si yo lo amo a Él, así tengo que amar al prójimo, porque dice más adelante ahí en Mateo, que este es el primer mandamiento y el grande, pero el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, entre nosotros necesitamos expresión. La frialdad no hace parte de la vida cristiana, nosotros vivimos en fuego, quemamos. No importa que se confunda eso con la andropausia, pero quemamos. Andamos calientes, somos de verso, somos de palabra, somos de entrega, somos de... Cada uno en su carácter, en su manera, pero lo somos. Transmitimos ¿qué? Vida. Vida. Transmitimos vida. Que la gente diga qué rico, hábleme. Y entonces cuando uno transmite vida, dice, Cristo es el Señor. Ahí sí puede predicar.
¿Sí? Pero imagina un tiempo. ¿Usted sabe que Cristo lo ama? Listo, hermano, sígalo. No, qué emoción. No, qué impacto. El Señor nos hizo completos. Entonces, cuando se ama, cuando se piensa y cuando se actúa, se forma una integralidad tal que hace manifiesto que soy distinto. ¿Ok? Hace manifiesto que soy distinto. Mis hermanos, digieran lo que se está diciendo. Escúchenlo. No lo dejen volar. Reténganlo. ¿Sí? Ahí les doy tiempo para que repasen lo que estamos hablando. Todas estas cosas son necesarias. El manejo de la voz, el manejo del cuerpo, las condiciones para cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? Hágalo, Josué. Tienen que ser esforzados y valientes. Ahora yo te digo, ¿qué está comiendo tu cerebro? ¿Mundo? ¿Demonios? ¿Tradiciones? ¿Carne? Eso es lo que está ahí adentro. Pues eso es lo que vas a expresar siempre. Una persona que no canta al Señor, una persona que no lee la palabra, una persona que no ora, una persona que no permanece en intimidad con el Señor y que no predica a Cristo permanentemente y que no vive en Cristo y para Cristo todo el tiempo, yo les pregunto, ¿cambian? ¿Su manera de pensar cambia? Estoy que investigo porque quiero llegar al fondo de cuánto tiempo dura fijo un pensamiento en el cerebro para que se quede ahí por siempre o para que en un momento determinado lo pueda sacar. Estoy leyendo, pero no he encontrado una cosa así que me satisfaga. Pero los pensamientos tienen una permanencia tan larga que por eso el cambio de la conducta es tan radical y debe ser tan revolucionario y agresivo. Dicen, ustedes lo han oído ahí, ¿no? Que los primeros 7 años es lo que le queda a uno aquí adentro. Los primeros 7 años. Imagínense uno llega viejo y todavía lo de los 7 años lo tiene ahí. Imagínense que cuando uno es viejo empieza a recordar todo lo de los niños. Ya no se acuerda dónde dejó el esfero, ¿sí? No se acuerda qué es lo que tiene que hacer a los 10 minutos, pero sí se acuerda lo que hizo a los 10 años. Imagínense ese proceso que hay ahí, porque es empezar a sacar de la gaveta archivos de vieja data para retroalimentar algo que necesitamos, que es reforzar nuestra conducta. ¿Ve? Por eso dice que los viejos y los niños se parecen. Ustedes se han puesto a pensar eso. Entonces, ¿cuánto has fijado en tu cabeza lo que estás pensando? Por eso muchas veces yo les digo, ustedes van a comprar cosas que ni siquiera ustedes mismos han decidido que van a comprar. Ya están decididas de antemano. Tú estás decidiendo por ti o otro está decidiendo por ti. Siempre lo insisto porque eso es una realidad. Alguien te metió en tu cabeza una idea y tú la dejaste ahí. Hizo nido. Y cuando hace nido, eso es lo que tú vas a hacer el resto de tus días. Por eso, dejar el viejo mundo es arrancar el nido. Dejar la vieja naturaleza es arrancar el nido. De lo contrario, no vas a cambiar. No vas a cambiar. Porque nos han enseñado cosas. Mire, les voy a decir un proceso mental típico en el hombre. Malcolm Deas es un sociólogo inglés. Ya murió hace muchos años. Y él vino a Colombia, hizo estudios de sociología en Colombia, psicología social, en fin. Y eso me quedó a mí hace muchos años que yo leía a este hombre. Decía que la mente del colombiano es muy singular. Que decían por la calle, en ese entonces todavía seguían rapando, ahora ya lo secuestran a uno para robarle un reloj. Un ladrón rapaba algo
¿sí? En la 10ª con 19, y todo el mundo empezaba, cójalo, 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 y la gente se iba y lo perdía y lo cogían, y apenas llegaba la policía y lo cogía del saco para llevarse a la comisaría, la misma gente empezaba a gritar, suéltelo, suéltelo, suéltelo. Ese es nuestro pensamiento, está inoculado desde la infancia, y tú cuando llegas a Cristo sigues pensando igual. ¿Y quieres que te diga algo? El proceso de violencia en nuestro país es tan cruel que se invirtieron los valores. Aquí, al que le cargan la mano es a la víctima y el victimario es personaje. Eso es una conducta vieja. Si nosotros miramos, por ejemplo, miremos el proceso de la violencia en Colombia. ¿Cuántos han leído La violencia en Colombia de Gonzalo Guzmán Campos? No, bueno. Es cruel. Eso estamos hablando de la violencia de los años 50 del siglo pasado. ¿Sí? Se justificaban las masacres que porque eran liberales o conservadores o porque eran de una estirpe que no correspondía a la clase dominante. Entonces, al que masacraban era el causante y el culpable de la masacre. Imagínense eso. Es decir, la víctima era el generador de la violencia. Y eso así piensa la gente. Hoy cuando un violador viola a una mujer, ¿sabe qué es la defensa? Pero eso sí, ¿para qué se puso esa ropa? Es decir, la víctima es la culpable. El victimario es el personaje. Eso está inoculado en el pensamiento social. Eso está inoculado en el pensamiento social. Y eso está moldeando tu comportamiento. Eso está enseñando que nosotros hemos roto estructuras morales, valores y principios elementales. Por lo tanto, aquí, cuando una persona pasa una calle, es normal que lo atropelle un carro. Porque el culpable es el que va a pie, no el que va en el carro. Y eso no es correcto. El que va en el carro es el culpable. Porque el que tiene la prelación es la vida humana, el que va caminando. Pero aquí no es así. Esto es un problema social de pensamiento y de estructura que solamente Cristo Jesús puede romper y poner en orden. ¿Estoy escuchando? ¿Sí? Ahí tú puedes entender por qué muchas veces tú llegas a Cristo y no sales de los vicios. Porque para ti el vicio es una justificación de una identidad del pasado, la cual no quieres abandonar. Cuando el Señor te dice cuál es la nueva vida, la decisión es o busco esa nueva identidad o simplemente me quedo en la de siempre y no la abandono. Pero digo que soy cristiano. ¿Estamos? ¿Sí? Es un poquito de darle la vuelta, entenderlo y vamos mirando lo que el Señor dice. Entonces, si se desea cambiar, transformar la manera de vivir, es imperativo aceptar la palabra de Dios como una verdad irrefutable. Tiene que ser una verdad que esté por encima de la que tú ya manejas tradicionalmente. Como lo que yo acabo de decir, que la razón la tiene el que comete el delito y no el que es víctima del delito. Esa razón tiene que ser rebatida con la verdad irrefutable de que el Señor dice que no robarás, no matarás y que tendrás una conducta moral intachable y una estructura ética que debe estar ceñida a la palabra de Dios. Mientras tú no tengas eso claro, mientras para ti esa verdad no sea real, mientras para la persona esa verdad no sea íntima, mientras que la persona no la acepte como legítima, no va a cambiar. No va a cambiar. Por un sencillo proceso, el cerebro te la rechaza. Porque cuando entra esa verdad, hay otra que tienes tú acunada que te va a decir, no, eso no es cierto. Lo cierto es lo que tú has venido haciendo los últimos 10 años, de los últimos 20, en lo que tú siempre has hecho todos los días. Eso es la verdad, no la que estás escuchando. No, esa no es. Vuelve a hacer lo mismo. Por eso Satanás, ¿dónde trabaja? En la mente. ¿Sí? ¿Qué te dice el cerebro? ¿Qué te dice? Ahí dice lo que tú tienes. Y si Dios está hablando, a ti te está hablando, ahí está la voz de Él. Y tienes que llenarte de voz de Él, tienes que llenarte de palabra de Él, tienes que volver a anular todo lo que ya sabías, anularlo y meter lo nuevo, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú no lo aceptas como irrefutable, propia
y no la clavas, no la entronas, no la fijas en tu mente, no cambias. No cambias. Y por eso vas a estar repitiendo las mismas conductas viejas, diciendo que tú eres de Cristo. Y entonces viene un problema, y es un cargo de conciencia, y es donde empieza a desarrollarse lo que yo llamo la esquizofrenia espiritual, de que la persona vive de una manera, pero confiesa otra. O sea, hay una dualidad, así que hay una bipolaridad. Dice ser cristiano, pero en su casa no lo es, en su trabajo no lo es, en su caminar no lo es, en su intimidad no lo es. Cuando tú piensas, sabes que no estás pensando como un hijo de Dios. Cuando tú quieres eliminar a otro porque te fastidia, no estás pensando como un hijo de Dios. ¿Sí? Y nos pasa. A veces quisiera uno hasta rayar un carro para que lo quiten de al lado. Pensamientos malévolos, diabólicos, pero llegan o no llegan. Ninguno ha pensado así como cruel y duro, ¿no? Ni siquiera con matar una pulguita. Entonces, si yo no hago un enclave en mi mente de la palabra de Dios, no cambio, mi hermano. Es que esa es la razón por la cual el Señor, que dice en Deuteronomio, y hablarás de estas palabras a la mañana, a la tarde y en la noche con tus hijos. Y se las fijarás, ¿dónde? En los dinteles de la puerta, en las paredes, por donde vayas se las fijas. ¿Para qué? Porque es la única manera de hacer un enclave en tu pensamiento que te modifique tu conducta, que realmente lo apropies como una verdad. Yo por eso les digo, padres, ustedes cuánta palabra le están dando a sus hijos. Porque yo sí les digo algo, en el colegio les están dando palabra del mundo todos los días. La radio les está dando mundanalidad, la televisión mundanalidad, el internet mundanalidad. Y fuera de eso escuchan música de esa rockera, de esa rapera, de esa... Ay, vámonos, sí, para el parque y allá. ¿Sí? Todo el tiempo, y los papás escasamente le dicen, hijo, te amo, te bendigo, buena noche. No, qué alimento tan grande. Padres, estamos obligados a hacer nuestro altar familiar todos los días y por lo menos dedicarle 1 hora al estudio, a la oración de la palabra en casa. Si no, fritos. Mañana van a sufrir ustedes y sus hijos porque no han cambiado su conducta, su pensamiento. ¿Estamos entendiendo? O sea, no le echen la culpa a pastor. No le echen la culpa a papito Dios. No busquen justificaciones en el mundo. Es que este mundo tan cruel y tan violento. Por eso fue que mi niño resultó marihuanero. Fue por el mundo, no. Fue porque tú no le enseñaste a pensar al derecho. ¿Tú sabes cuánto dura un pensamiento en formarse? Años. 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 Mire, los que hemos trabajado un poquito estos temas, yo me acuerdo, y se los he contado aquí, cuando recién llegué a Cristo, pues yo venía contaminado como un tenaz. Si los medios contaminan y yo hacía parte del medio, pues estaba más que contaminado, porque producía contaminación. Y el mundo era un ambiente pesado, no me movía. Entonces, escuché música y la música es lo importante. La música es un vehículo, vuelvo y le repito, de enajenación o de formación mental. Ojo, la música no es una cosa inocente. Entonces, al principio pues yo no conocía la música cristiana, entonces las baladitas y la cosa igual. Pero un día salió una salsa cristiana. No volví a oír a este hombre, Álvaro el Castillo. ¿Tú lo volviste a oír? No sé qué será la vida de Álvaro el Castillo. Era un cantante de Nietzsche. Bueno, él se convirtió al cristianismo, pero su primer disco lo sacó con los mismos ritmos de Nietzsche. Cali, Pacha. Entonces él le ponía letra cristiana, ¿no? Entonces, yo dije, no, compré a Álvaro Castillo, ¿no? Claro, y puse salsa. Cuando me di cuenta, yo estaba en salsa camará otra vez. Mi mente estaba en salsa camará, estaba en quiebracanto, estaba en la rumba, estaba en la salsa.
En la guerrilla de cafetería estaba otra vez y bailaba. Y yo cantando, y cuando una vez canté más fuerte, yo no estaba cantando lo que estaba cantando este hombre, no estaba cantando la misma salsa que yo escuchaba años anteriores. Y fue cuando dije, esta vaina es tesa. Complicado cambiar. No lo volví a escuchar. Dije, me voy a dedicar a escuchar palabra de Dios, para poder modificar mi pensamiento. Hermano, yo no soy una persona extraña, creo que a ti te pasa igual. Pero si esto no lo has hecho conscientemente, te lo aconsejo que lo hagas. Mira a ver cómo es que estás cambiando tu manera de pensar. Porque eso no es así de, me convertí, ya, cambié de manera de pensar. No, mi hermano. Esto es una batalla, esto es una guerra violenta, es a muerte, es de dolor, es de quebrantamiento, es pasar por el fuego, porque es lo único que me cambia mi estructura mental. Porque eso está anquilosado. Por eso dirán los jóvenes, pero ¿cómo friega este pastor con nosotros? ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que pase por donde pasamos nosotros. Ustedes están fresquitos en su pensamiento, y si ya la están llenando de basura, los veré sufrir para poder cambiar su manera de pensar. Padres, es una bendición que ellos estén oyendo aquí esto, pero si no están llenándose de una verdad irrefutable e inquebrantable como la palabra del Señor Dios, nunca van a tener una nueva realidad. Si para ellos es importante el Pokémon, el Mickey Mouse, ¿sí? Es importante Nike y la marca y se dejan, porque yo les voy a decir algo, ahora no venden ropa, ahora lo que venden es estatus social. Ahora se vende ese estatus social. La gente no compra ropa, la gente que compra es una Nike o una Adidas porque eso da estatus, eso da poder, eso da imagen. Ese es el nuevo concepto en la neuromarketing, mis amados. Ustedes compran es estatus y posición social, poder o cualquier otra cosa. ¿Ustedes no han visto un desodorante? ¿Qué tiene de particular un desodorante? Dígame. Es una vaina ahí como para cubrir el olor, para los que lo necesitan, ¿no es cierto? Algunos no lo necesitan. Pero hay uno que solamente con echarse un poquito le llueve las viejas. Todas les dan el teléfono, llega la policía de tránsito y no le pone el parte, sino le da el teléfono. Llega la otra vez y no le cobra la cuenta, sino le da el teléfono. Y entonces el joven que no discierne, se echa todo el frascado de una para traer a todo ese mujererío. ¿Qué están vendiendo? ¿Desodorante? ¿Qué están vendiendo? A ver, disciernan, ¿qué están vendiendo? Sexo. Están vendiendo sexo. ¿Lo estás escuchando? ¿Qué le están vendiendo a tu hijo joven? Sexo. No desodorante. Es que este no es un mundo ahí como para uno andar despalomado. Entonces, el pensamiento hay que entronarlo, el de Cristo, en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder vivir la nueva realidad. ¿Ya se pasó el tiempo? Lucas 6:45. Lean, marquen, rayen. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Reiterativo. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Eso es lo que tú tienes, eso es lo que tú eres, y eso es lo que tú quieres, y eso es lo que tú compras. ¿Por qué nosotros vivimos todavía esclavos de la sociedad de consumo? Porque eso es lo que tenemos. Entonces, no nos engañemos, que es que yo soy un cristiano AAA, pero actúo como un mundano AAA. Al fin, ¿qué eres? ¿Tú eres o no eres? ¿Eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios? ¿Cuál es el fruto que estás dando? Si tú eres un buen árbol, das buen fruto. Si eres un mal árbol, das mal fruto. No hay nada que hacer.
Si siembras una semilla de manzanas, te tiene que dar manzanas. Si en tu corazón estás sembrando la palabra de Dios, tienes que dar palabra de Dios. Pero si no la estás sembrando ahí y no estás en el proceso del cuidado de la siembra para que dé el fruto, pues por lo tanto, simplemente lo que tú hablas es lo que tú has sembrado. ¿Cómo exigir cambio en una persona cuando no tiene la siembra que le corresponde? ¿Cómo exigirle a un mal árbol que dé buen fruto? ¿Cómo exigirle a una persona que no ama al Señor Dios que dé buen fruto? Jamás. Como una persona que simplemente es religiosa, ¿cómo exigirle buen fruto? Jamás. No nos engañemos. Hablando de todo un poquito, como cuando estamos en la sala de la casa, la ventaja de esta sala es que el único que habla soy yo. Porque cuando estoy en las otras no me dejan hablar. Entonces yo aprovecho y me desquito en esta. Hablando aquí en la sala de la casa. El joven que sabe esta palabra, la vive, sabe que todo tiene su tiempo y su lugar y que por lo tanto no tiene por qué apresurarse a hacer cosas cuando no les ha llegado el tiempo. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Por ejemplo qué? Los novios. Digo, los muchachos. No tiene por qué estar, es que ¿sabe? A uno le da risa ver a un par de chinos cogidos de la mano cuando ni siquiera saben sonarse los mocos. Y uno los ve en la calle, el uno 12 y el otro por ahí 13, cogidos. Eso sí, y uno dice, no, eso se besan y dejan la pared toda llena de sudor. Y no saben para dónde van, no tienen ni idea de lo que están haciendo. Alguna vez alguien me preguntó que quería tener novia, le dije, listo, te lo avalo, pero estos son los requisitos. Primero, con esa te vas a casar. Segundo, y si te casas, tienes que tener con qué pagarle el arriendo, cómo alimentar, cómo cuidar los hijos, todo eso. Ya tiene plata, ¿cuántos ingresos tienes tú? No, es que ahora estoy empezando el bachillerato. ¿Y a dónde vas a llevar a vivir? Donde mi mamá será. No, es que tiene que irse, mijito, tiene que irse de la casa. Cuando uno consigue esposa, se tiene que ir. ¿Tiene todo eso ya arreglado? Entonces, ¿de dónde acabas ahí con el cuento que quiere novia? Si todavía tiene que pedir para gastarle una paleta. Papi, ¿me presta para comprarle una paleta a Raquel? Ay, sí, ¿qué tal uno financiándole las paletas para que sean novios? Y cómprale una de corazoncito. Entonces, ¿en qué etapa están? Están en una etapa de formación, están en una etapa de aprendizaje, están en una etapa del intelecto para desarrollarlo, están en una etapa de vislumbrar hacia dónde van. ¿Sabe qué sí les aconsejo? ¿Tú cuántos años tienes? 13. 13 años. Que por ejemplo, pudieras tener la posibilidad, ahí sí pidiéndole a tus papás, dígales, papá, yo quiero ahorrar 50 o 100 mil pesos mensuales, regálenme en esa plata para yo ahorrarlos, y los quiero ahorrar durante 10 años. ¿Cuánta plata tendrías en 10 años? ¿Cuánto? ¿120 millones? ¿Te gustaría tener 120 millones? ¿Sí? ¿12 millones? Bueno, pero... Bueno, va a tener una plata. Yo aquí no tengo la calculadora y yo soy periodista y no soy matemático. ¿Cierto que es un cambio? Pero tú no sabes lo que va a ocurrir en 10 años. En 10 años pueden pasar tantas cosas tan extraordinarias que cuando tú llegues a un nivel más alto, vas a ver que ese ahorro se te va a transformar en un principio claro de mantener una vida estable por el resto de tus días. Y cuando menos te des cuenta, vas a llegar a una edad, a los 30 años, o a los 35, o a los 40, que vas a tener tu casa propia. Y puedes llegar a los 25 teniendo tu negocio propio. Y vas a llegar a un lugar en donde vas a tener un hogar tan hermoso
que con ese simple ejercicio, que sí vale la pena, te cambió tu manera de pensar. ¿Ves? Eso es lo que debe pensar un joven. En vez de estar cogido a la mano. Ahí. Todos babosos. ¿Por qué no piensan en que llegue el momento apropiado? Ejercicios como esos son claves. ¿Oyeron, papás? Enseñen a decir, yo quiero llegar a un destino, a un puerto seguro, y para eso tengo que caminar este trayecto. Lo demás son distractores, son sillas que invitan a parar. ¿Ok? Eso está en la casa, eso está en la familia, eso está en el hogar, eso no se da en la iglesia, eso no se da en el colegio, eso se hace en el hogar. Padres, dejen de perder el tiempo pensando bobadas y edifíquense como familia. Hagan cosas inteligentes, cosas sabias, hagan cosas de la Biblia. Lean a José, lean a Daniel y eduquen a sus hijos como a José, como a Daniel. Edúquenlos como a Isaac. Edúquenlos diferentes a lo que está educando el mundo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el modelo de educación entonces? ¿Por qué no lo hacen? Pero para eso hay que empezar a hacer el altar familiar todos los días. Bueno. Entonces, ¿qué árbol estamos sembrando? Si hay un buen árbol, dará buen fruto. Pero si estoy sembrando un mal árbol, dará mal fruto. ¿Estamos claros? Bueno. Y sigue hablando el Señor. Espero acabar hoy. Juan 5:37 dice en adelante: y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí le está hablando el Señor a los fariseos. 1. Si tú quieres que la palabra de Dios mora en tu corazón, tienes que empezar por creer verdaderamente en Cristo. Es increíble que uno a veces piense que en las iglesias de Cristo no haya que insistir en esto. Oiga, la gente va a las iglesias cristianas y no les dicen que hay que creer en Cristo, sino que hay que hacer otras cosas. Mire, si tú quieres realmente dar un giro de 180 grados y quieres que la palabra florezca en ti de fruto, ¿sabes qué es lo que hay que hacer? Creer verdaderamente en Jesús como el Cristo. Es decir, creer que Él vino, estuvo aquí, murió y resucitó. Créelo, Cristo está vivo. Eso hay que creerlo. Si yo no creo en eso y no lo vivo, es decir, digo, yo estoy con un Cristo real, Él está mirándome, Él me está hablando, Él me está tocando, yo lo estoy alabando, yo estoy con Él. Es una realidad. Mientras Cristo no sea una realidad en tu vida, no crees. Y si no crees, no hay fe. Y si no hay fe, la palabra de Dios no mora en ti. ¿Qué dice la palabra? Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, este es el principio de la transformación. Este es el principio de que la palabra en mí obre y cambie. Fíjense que creer no es tan fácil. Creer no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos educados en un sistema de incredulidad. Los que son jóvenes y se han formado aquí en la iglesia, sí han sido levantados en palabra, en fe, en oración y en creer. Y por eso muchos empiezan a dar fruto. Pero los que nunca estuvimos en una organización religiosa, en ningún tipo de entidad espiritual, nada de eso, a mí el mundo nunca me enseñó a creer, me enseñó a dudar. Decía, ojo con darle la mano a ese fulano porque de hecho se queda sin dedos. Desconfíe. ¿Qué me enseñan los medios? Desconfíe. No participe en nada, desconfíe. Incredulidad es lo que forman a la gente en el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque si fueran formados de manera distinta, empezarían a mirar que hay una fuente de fe que es Jesucristo. Entonces lo normal es que la gente sea educada en la incredulidad. Y el Señor por eso lo expresa claramente. Si yo quiero romper con mi vieja vida, tengo que creer en Jesucristo como Hijo de Dios,
100% hombre, 100% Dios, que estuvo acá, que nos dejó su palabra, que murió y resucitó. ¿Por qué los fariseos quisieron ocultar la resurrección de Cristo? Porque eso fue lo que cambió el mundo. Porque eso es lo que cambia a un ser humano, saber que Cristo resucitó, que Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Amén. ¿Cuántos viven con Cristo? Amén. ¿Y cuántos viven para Cristo? Amén. Eso es creer. Y por eso cuando tú lees la palabra entra con una dulzura, con una claridad. Entonces, esa palabra se fija cuando dice, yo fui el enviado, doy testimonio, oyeron mi voz, vieron mi obra y está escrita. Lo dice Juan 5, 37, 38. Si tú esto lo estás viendo, lo estás entendiendo, lo estás creyendo, ¿qué ocurre? Cambias. Con esto cambias. Porque inmediatamente la escritura, ¿qué dice ahí? Se fija, la escritura se fija en mí, queda ahí implantada, queda ahí implantada. Mis hermanos, para cambiar hay que oír la voz de Dios, ver su rostro, aceptarlo como realidad. El Señor tiene que impactar tu mente, no tu piel. El Señor no puede obrar en ti si lo único que hace es hacerte una caricia en la piel. El Señor te impacta cuando tú dejas que Él entre y te rompa todo lo que tienes por dentro. Porque lo primero que el Señor hace es romper toda la estructura con la que tú traes. Tienes que dejarlo que la rompa. Que la rompa. Rompa tu pensamiento. Lo decía en el Antiguo Testamento, hay que destruir, arruinar, acabar completamente. ¿Para qué? Para poder sembrar de nuevo. En tierra que no sea rastrillada, en tierra que no haya sido tratada y que no haya sido nuevamente fertilizada, no se siembra porque se fracasa. Pero si tú dejas que el Señor arrase lo que tiene dentro, rastrille lo que tiene dentro, eso te va a doler, eso te va a descontrolar en su momento, eso te va a dejar desubicado, pero deja que Él haga la tarea para que la semilla que Él trae se pueda sembrar en esa tierra, ahora que es fértil, y empiece a dar el fruto bueno. ¿Ves? Tienes que llenar de palabra de Dios tu mente. Esta imagen es muy diciente, porque normalmente eso no lo tenemos ahí. Por eso nuestro comportamiento no es bíblico. Puede que nuestra manera de hablar de pronto, pero nuestro comportamiento no es bíblico. Lo único que tú tienes para poder transformar tu manera de pensar es creer en Jesucristo. Él es el testimonio de vida eterna. Yo creo que este mensaje nos va a cambiar y nos está cambiando mucho. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Cómo haces para ver a Dios? Limpiándote. Cuando yo tenía cataratas, yo veía todo nublado. Todo lo veía nublado. A tal punto que tuvieron que hacerme una cirugía. Hoy tengo lentes nuevos y los veo a todos nítidos. Así es con la Biblia. Quita la catarata que hay en tu cerebro, quita la catarata de tu mente, quita las cataratas de tu manera de ser, quita esas cataratas que te hacen ver todo borroso y colócate a Cristo Jesús, que es el lente más potente que todo te lo hace ver claro, nítido, transparente. Pero deja que el Señor obre en ti. Deja que el Señor obre en ti. Y el Señor es bueno. Y con esto termino. Leamos con detenimiento esto. Dice Ezequiel 36, 26. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Aquí está el secreto de la vida nueva. Pero si no dejas que el Señor te haga un trasplante a corazón abierto, si no dejas que el Señor te cambie tu cerebro, tu mente, si no dejas que el Señor te moldee tus pensamientos, no vas a ningún Pereira, por decirlo aquí en Colombia. No vas para ningún lado. El Señor te cambia el corazón, es decir, te cambia la manera de pensar. Totalmente. Totalmente. Él tiene el poder para hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Si yo creo, Él obra en mí y me cambia totalmente. Me cambia. Dice, quitaré ese corazón de piedra. Nosotros somos un pedernal, duros, tercos, obstinados, orgullosos, vanidosos, prepotentes, egocéntricos cuando llegamos al Señor. Tenemos una cantidad de mañas, de vicios mundanos, completamente mundanos, carnales, atrabiliarios, agresivos. Tenemos, mejor dicho, un vademecum de atributos. Pero solamente cuando llegamos al Señor Él destruye eso. Y empezamos a ser comprensivos, amorosos, solidarios, tolerantes, a amar. Aprendemos a amar. Sin Él no se aprende a amar. Entonces el Señor dice, yo te quito, te arranco esa manera de pensar y te pongo un nuevo pensamiento. Lo dice ahí. Y está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios dice, te lo va a colocar a ti. ¿Para qué? Porque yo sé que es la única manera que tú cambies. La paz, los gobiernos y todo lo que tú quieras cambiar jamás van a cambiar si no se cambia el corazón. La paz no está en la palabra, está en cambiar el corazón, está en tener el Espíritu de Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Por lo tanto, el Señor hace esa obra en ti con un fin de cumplir con sus mandamientos. Porque cuando cumple los mandamientos, tu vida es la mayor delicia que puede haber. Tu vida es armonía, gozo, alegría, paz, misericordia, bondad, dominio. Tu vida es la vida que quisiéramos tener todos y esa nos la da el Señor, no te la da nadie más. Ahí el Señor no te dice que te va a equipar de cosas. Él dice que te va a transformar tu vida para que vivas plenamente y para que realmente digas, el Señor es mi deleite. El Señor es mi deleite. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Y espero que con este mensaje abramos aún más el entendimiento y caminemos en fe, caminemos creyendo y nos llenemos de palabra. Reitero mi consejo de que estás alimentando tu vida. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Cuáles son tus pensamientos? Y esos pensamientos nuevos los tienes que operar en ti para estar en todo lugar. No es aconsejable que seas uno aquí en la iglesia y otro en tu trabajo o en tu casa o en la calle. No. Lo que eres aquí lo debes hacer afuera. Porque si no, esa dicotomía termina por destruirte. Porque cuando hay esa división de pensamiento, ¿sabe quién está operando dentro de ti? Satanás empieza a meterte pensamientos destructivos, antibíblicos y de negación de la fe. La mente hay que cuidarla, así como cuidas tu cuerpo. Hay que tener esa claridad. Y solamente en Cristo Jesús podemos llegar a modificar nuestras vidas. Y cuando hagamos eso cada vez más y más intensamente, más vas a florecer. Porque ahí vas entendiendo, como dicen los enfermos, ¿para qué la plata si no hay salud? Pero eso lo dicen cuando están enfermos. Porque cuando no están enfermos sí quieren plata. O como dice el que está en la cárcel, más vale la libertad que la cárcel. Pero lo dice cuando está en la cárcel. Eso hay que decirlo antes. Eso hay que decirlo antes. No hay que llegar allá, porque el Señor te anuncia, el Señor te cuida, el Señor te habla, el Señor te dirige. No esperes a llegar allá. Acepta la voluntad de Dios y cambia. Esta es la palabra de Dios. Y a eso vinimos, a ser transformados.
Tú eres un Padre bueno, muy bueno, Señor. Eres nuestro papito Dios. No tienes en cuenta nuestros pecados. Simplemente quieres que los dejemos, los arrepintamos. Porque si fuera por ti ya no existiríamos, Señor. Pero tu misericordia es tan grande que aún, Señor, nos cuesta trabajo entenderla. Pero sí queremos, Señor, renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestro pensamiento, así como tú lo enseñas en la Escritura. Tener el pensamiento de Cristo. Porque tú dices que nosotros tenemos el pensamiento de Cristo y queremos ser como Cristo, Señor. Queremos vivir en Cristo, vivir a Cristo, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, con ese amor con el que nos has llamado, con esa misericordia con el que nos sostienes. Te pedimos que destruyas todo lo que en nuestra mente está alejándonos de ti y está levantando argumentos que se oponen a tu conocimiento. Destrúyelos, Padre. Obra en nosotros, danos la fuerza, el carácter de renovar nuestro pensamiento, de aceptar tu palabra como verdad irrefutable, de llenarnos de esa palabra. Danos las fuerzas para orar diariamente, tener intimidad contigo. Danos inteligencia y sabiduría cada día más para leer tu palabra y enamorarnos de tu palabra y necesitar tu palabra todos los días. Ese alimento precioso que necesitamos para seguir siendo transformados de gloria en gloria. Señor, estamos haciendo el esfuerzo, pero necesitamos más de ti en cuanto a que tú nos lleves a reafirmarnos más en esa transformación de pensamiento. Y necesitamos tu valentía para no dejarnos seducir por el mundo. Necesitamos tu esfuerzo para huir de la tentación. Necesitamos de ti, solamente de ti, para alejarnos de lo que nos ha impedido realmente vivir plenamente en fe. Perdónanos porque no lo hemos hecho como debería ser, pero queremos seguir empeñados en la tarea hasta que nos lleves a tu presencia con tus pensamientos. Pon tus palabras en nuestro corazón y que tengan vida en nuestra vida, Señor. Tú la dejaste para eso, pero necesitamos ese esfuerzo, Señor, que solo tú puedes dar. Contamos contigo y sabemos que tú lo haces. Y sabemos que te nos diste algo precioso, que es la libertad de escoger. Y queremos hoy siempre escoger a ti, tu camino, tu verdad, tu vida, tu amor. Te escogemos a ti, libremente lo hacemos y libremente aceptamos tu transformación. Que seamos tocados hasta la médula, que seamos realmente partidos en dos, que separemos completamente lo viejo de lo nuevo y que sigamos firmes por el camino de la vida que eres tú, que es angosto, pero que conduce al cielo, Señor. Despójanos aún más, arranca más de nosotros lo que no es agradable a ti. Arráncalo, Padre, arráncalo. Aquí nos postramos delante de ti y decimos: Señor, somos tuyos y solo queremos tu vida. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.